Buenas noches, mi nombre es Juliet Barón Roballa y a continuación voy a hacer la presentación sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono, las cuales son sintetizadas solamente por los seres vivos. Las clases de biomoléculas orgánicas que encontramos en primera instancia son los carbohidratos. El concepto de carbohidrato se conforma a partir de dos términos, carbono e hidrato. Por eso es que se les denomina también hidratos de carbono y estos se encuentran conformados por oxígeno, hidrógeno y carbono y también son llamados glúcidos. Los carbohidratos a su vez se clasifican en monosacáridos, que son aquellos que tienen una sola molécula como la glucosa y la ribosa, disacáridos, que son aquellos que están compuestos por dos monosacáridos y como ejemplo tenemos la lactosa y la sacarosa. Encontramos los oligosacáridos también, que son aquellos que poseen entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. Y por último encontramos los polisacáridos, que son aquellos que contienen más de 10 monosacáridos en su estructura. Como características de los carbohidratos encontramos que estos son solubles en agua, que están compuestos por hidrógeno, oxígeno y carbono. Los carbohidratos ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía y adicionalmente almacenan energía. Las funciones de los carbohidratos, diría yo que su principal función es aportar la energía que el cuerpo necesita para su correcto funcionamiento. Forman también parte imprescindible en ciertos tejidos, como los nerviosos y los conectivos, y se encuentran también presentes en las moléculas de ADN para ayudar precisamente en el proceso de fabricación de la energía. Los lípidos son un grupo de compuestos orgánicos que está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunas ocasiones también contienen azufre, nitrógeno y fósforo. Los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables. Los saponificables a su vez se clasifican en simples y complejos. Los simples son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquellos que, además de que en su molécula contienen los elementos que ya mencioné, que son carbono, oxígeno e hidrógeno, contienen además otros elementos como el fósforo, el azufre y el nitrógeno, y pueden contener también otra molécula como un glúcido. A estos lípidos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que conforman las membranas celulares. Dentro de estos lípidos complejos encontramos los fosfolípidos, fosfoglicéridos, glucolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. Saponificables, que estos son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no poseen reacciones de saponificación. Recordemos que las reacciones de saponificación son aquellas que se utilizan para formar jabones a partir de las grasas. Entre estos encontramos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Las características de los lípidos es que estos son insolubles en agua, pero sí son solubles en alcohol y en cloroformo. Los lípidos son una de las reservas energéticas más importantes que tienen el cuerpo animal. Y otra característica es que hay vitaminas como la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E y la vitamina D que requieren de los lípidos para poder ser absorbidas, transportadas y procesadas por el organismo y además aíslan térmicamente la membrana de las células. Como ya lo mencioné, una de sus principales funciones es la absorción de ciertas vitaminas para que el organismo las pueda procesar y absorber correctamente. Promueven también la síntesis de hormonas esteroideas, que son realmente fundamentales en ciertos procesos que realiza el organismo y las cuales se sintetizan a través del colesterol. Los ácidos nucleicos son aquellos que contienen todo el material genético, la información genética de un organismo y estos son necesarios para el almacenamiento y la expresión de esa información. Entre estos tenemos el ADN,
que es el ácido desoxirribonucleico, que es aquel que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos y de algunos virus. Este es el responsable de la transmisión hereditaria. El ácido ribonucleico o el ARN es un ácido nucleico que está formado solamente por una cadena de ribonucleótidos. Este está presente en células procariotas y eucariotas, y este es el único material genético que poseen algunos virus. El ARN es el transmisor de la información durante la síntesis de proteínas que realiza la célula para sus actividades. Las características del ADN. El ADN presenta forma helicoidal. Esto es debido a la distribución de sus cargas. El ADN contiene toda la carga de información genética y hereditaria de un individuo. Este puede sufrir mutaciones. El ADN es aquel que le da las instrucciones a la célula para elaboración de las proteínas, y este se encuentra en el núcleo si la célula es eucariota. Si la célula es procariota, el ADN lo vamos a encontrar disperso en el citoplasma. El ARN, este posee una sola cadena lineal y simple de los nucleótidos. En el ARN intervienen las bases de guanina, timina, adenina y uracilo. El ARN mensajero se encuentra solamente en el núcleo celular, y los nucleótidos están constituidos por un azúcar que es denominado ribosa. Las funciones de los ácidos nucleicos. La función principal es contener toda la información genética, pues, del individuo. Otra función es que sintetiza las proteínas. Otra función que tiene el ARN, perdón, es la de transmitir la información genética a los ribosomas. Encontramos también el ARN de transferencia, que es aquel que consiste en polímeros que aproximadamente posee 80 nucleótidos. Estos cuentan con un sitio específico para que el aminoácido se adhiera a él, y de esta forma pueden unirse al ribosoma en el proceso de traducción de la información. Encontramos también el ARN ribosomal, que es aquel que se combina con proteínas para formar ribosomas. En las células procariotas, los ribosomas contienen 2 moléculas de ARN, y en las eucariotas contienen 3 moléculas. Continuamos con las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace que es conocido como enlace peptídico. Las proteínas están compuestas por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. La mayoría tiene, además de estos elementos, posee también azufre y fósforo. Las características principales de las proteínas es que estas están formadas a partir de una larga cadena de aminoácidos, lo que genera que una de sus características es que las proteínas poseen un gran tamaño. Los aminoácidos que componen la proteína son los que vienen a determinar la forma y la función de la misma. Las proteínas, generalmente por su estructura, son bastante fuertes, y esta característica es la que les permite convertirse en el elemento ideal para conformar la estructura básica de los organismos. Igual que como sucede con los hidratos de carbono y con las grasas, las proteínas pueden ser metabolizadas para obtener energía. Y otra característica es la desnaturalización, que es una de las principales características que poseen las proteínas. Desnaturalización hace referencia a que pueden alterarse de varias maneras, como por ejemplo las temperaturas, la acidez, un disolvente, incluso la presencia de otras moléculas puede alterar la forma de la proteína, la forma y la función biológica, y puede llegar incluso a destruir la capacidad de realizar el trabajo de la proteína. Las funciones, tenemos función enzimática, ya que pues conocemos que la mayoría de las proteínas son enzimas, y gracias a la presencia de un catalizador proteico se pueden realizar las diferentes funciones metabólicas. Encontramos también la función hormonal, ya que algunas hormonas son de naturaleza proteica, como por ejemplo la insulina y el glucagón.
son los que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Tenemos también la función de transporte, ya que pues la proteína es un transporte biológico, ya que pues en los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, como por ejemplo tenemos el conducir una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, como por ejemplo el transporte del oxígeno em, o lípidos por la sangre, o para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas, como en el ejemplo tenemos a través de la membrana plasmática. Tenemos también la función estructural, ya que las células pues poseen un citoesqueleto que es pues conformado por proteínas y el esqueleto consiste en un armazón alrededor del cual se organizan los componentes de la célula y pues este es el que dirige los fenómenos como la división celular. Y por último encontramos también la función de movilidad, ya que pues todas las funciones de motilidad en los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Como ejemplo tenemos la actina y la miosina, que son proteínas que nos ayudan a la contracción de los músculos en el momento de realizar un movimiento. Muchísimas gracias y pues acá termina mi presentación.